Buenas tardes a todos y todas. Bueno, vamos a ver en el día de hoy cómo hacer consultas con Store Procedure desde el programa en C Sharp en 6 capas a la base de datos. Primero voy a mostrar la base de datos que tenemos. En este caso va a ser Add en capas, se llama. Va a haber dos tablas, la tabla cliente y la tabla localidad. Localidad tiene un campo ID, que es la clave primaria, y un campo que es descripción. Cliente, a su vez, tiene ID, que es la clave primaria, el nombre, que es varchar, apellido, que es varchar, DNI, que es del tipo int, la clave foránea con localidad y un campo activo bit. ¿Por qué? Porque vamos a hacer bajas lógicas. En vez de hacer, es la baja lógica, en vez de borrar toda la fila de la tabla, ¿ven? Le cambiamos nada más que el estado. Entonces, cuando vamos a dar de baja, hacemos un update del campo activo y cuando lo ponemos en false, para nosotros está dado de baja. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llamamos para hacer la consulta que nos muestre los activos, solamente vamos a mostrar los true. Ahora esto lo vamos a ver. Bueno, vamos a modificar esto porque estaba haciendo unas pruebas. Ahí está. Ya tenemos los procedimientos almacenados o store procedure. Van a ver que, como les comentaba, la baja lógica, que es el cliente modificar el store, fíjense que lo único que le voy a pasar el ID del cliente y tengo un update del campo activo. Y le paso el parámetro. Recuerden que los parámetros son del mismo tipo que están en la tabla del campo que yo quiero modificar. ID int es ID cliente es del tipo int, o sea, tengo que pasar un parámetro del mismo tipo. Acá tengo una búsqueda, que la búsqueda va a ser un select con un parámetro, por ejemplo acá un apellido, vamos a buscar un apellido que exista en la base, a ver, Pellegrino. Bien. Entonces, ejecutar, valor Pellegrino. Esto es un select con un parámetro. ¿Esto por qué lo voy a estar mostrando? Podemos hacer select con parámetros y sin parámetros y vamos a usar el mismo método en la base de datos. Vamos a hacer bien genérico para que pueda utilizar con y sin parámetros. Bueno, el store crear. Fíjense que tengo el nombre, apellido, todos los campos menos el ID. ¿Por qué? Porque el ID los tiene autoincremental. Generalmente los ID los hacemos autoincrementales y le damos esa lógica a la base para no ir a buscar el último. Si vamos a la parte de diseño, para el que no recuerda, la clave principal, al campo identidad le ponemos que sí o true o yes, depende del idioma que lo tengan. Entonces con esto nos olvidamos del ID cuando se da de alta y se hace autoincremental. Después vamos a hacer una verificación cada vez que demos de alta. Vamos a tener si el cliente existe ese DNI o no, solamente cuando damos de alta, no cuando modificamos, porque cuando modificamos, si queremos cambiar un campo, nos va a decir que el DNI existe. Entonces, así de paso también usamos la consulta con escalar en la base de datos con store. Tenemos el cliente listar, que es para traer un solo cliente, es decir, lo busco por ID, me trae todos los datos que quiero con un dato del cliente. El cliente listarte es el listar todos, o sea que, si se dan cuenta, es un select de todos los clientes que están activos. Fíjense que este también es un leer, pero si yo lo ejecuto, ven que no tiene parámetros. Entonces también va a usar el mismo método leer que búsqueda por apellido, nada más que uno le voy a pasar parámetros y otro no. Ahora vamos a ver. Y después tenemos la localidad, si se puede dar de baja o no. El caso de borrar, porque este es un borrado físico, vamos a hacer, van a ver que es un delete from localidad cuando le pasamos el parámetro y el listar todos. Estos son los store, igual los vamos a ir repasando a medida que los ejecutemos, pero para que recuerden, los voy a ir cerrando. Y ahora vamos a ir al código, que es lo que está interesando. Vamos a ver la primera versión, que la vamos a hacer con parámetros de SQL. Va a ser
arquitectura en 6 capas, con la primera capa que es la de abstracción, donde va a tener el gestor con los métodos guardar, baja, listar todo o listar un objeto, el identidad para el ID, el BE tiene la clase entidad que implementa la interfaz entidad con la propiedad, localidad que tiene, fíjense, la ID la hereda, solamente tiene el campo de descripción y sobrescribe el método toString. La BE de cliente, los datos de cliente, la ID no porque ya lo hereda de entidad, nombre, apellido, DNI, fíjense el objeto del tipo localidad y el campo activo para saber cuándo se da de baja o está activo. La BLL va a pasar los parámetros de la BE y se lo va a estar pasando al mapper. ¿Dónde se aplica la parte de store? En el mapper y en la DAL. Yo diría que vamos a ejecutar el paso a paso, así lo van viendo, porque por ahí les explico el código y la idea es que lo vayan viendo. Entonces ejecutándolo por ahí es más fácil. Vamos a arrancar con localidad que tiene un listar y un borrar. Y a su vez después el cliente tiene un listar de localidad para llenar el combo y un listar de clientes. Y después el otro leer, que este es con el de que tiene parámetros. Y después es un ABM con baja lógica. Vamos a ejecutarlo. Voy primero con localidad. En localidad tengo un formulario. Fíjense que cuando inicia defino los objetos de la BE, de las entidades y de la BLL y los instancio directamente en el constructor. ¿Por qué? Porque uno u otro, cada vez que voy a estar en la BLL, voy a necesitar la BLL primero, ya lo voy a estar necesitando. Cuando llame al listar, que me traiga todas las localidades, y en el caso de un borrado, voy a usar el BE que lo voy a pasar como parámetro con la BLL. Fíjense, bueno, vamos al, lo primero que hace en el load es el cargar grilla, le voy a ir sacando los breakpoints. El cargar grilla no hace otra cosa que poner en null el origen de datos del data grid, le pasa el listar todo de grillas, va a la BLL como siempre va a estar llamando al mapper, ya instancio directamente, defino el objeto mapper y lo instancio en el constructor, con lo cual lo que hago del mapper llamo y que me devuelva todo, obviamente le voy a pedir una lista porque me voy a estar manejando siempre con lista de objetos. Voy al mapper, el mapper también me va a devolver una lista de localidades. ¿Y yo qué hago? Defino mi lista de localidades donde voy a cargar los datos. Ahora yo tengo un data table. Y ese data table lo voy a llamar a mi método leer. Lo que veníamos haciendo con consultas embebidas, en leer le pasábamos solamente la consulta. Pero ¿qué pasa? Ahora la consulta puede tener parámetros o no. En este caso, como no tiene parámetros, lo pasamos como null. Y vamos a ver por qué. Los parámetros, en este ejemplo, lo vamos a pasar con un array list. En el array list le vamos a pasar todos tipos de objetos de SQL parameter. En este caso, vamos solamente con el store, porque no tenemos parámetros. Entonces, ejecutamos. Fíjense acá, en este caso, defino la cadena aparte y tengo la cadena de conexión ya puesta. ¿Por qué la tengo en dos lados? Ahora van a ver. Primero vamos a usar este caso y esto es para el método de escribir. Tengo mi objeto transaction y el command ya definidos. Fíjense que en el método leer, que me va a devolver un data table, yo tengo la consulta, que es en este caso, el store procedure list. Ese localidad listar tiene que ser el mismo nombre que esté en la base de datos, S minúscula, guión bajo, localidad listar. ¿El store procedures tiene parámetros? No, entonces en este caso recibo nulo. Yo lo que hago, instancio mi data table, porque es la primera vez que lo voy a usar.
Fíjense en mi, defino el data adapter, el SQL data adapter, pero nosotros en este caso siempre teníamos el data adapter y le pasamos la consulta y la conexión. ¿Qué pasa? Como ahora podemos tener parámetros o no y es del tipo store, entonces eso se lo vamos a pasar al objeto command. El objeto command lo instancio y utilizo el constructor que le paso la consulta. La consulta no es ni más ni menos que el nombre del store procedure y la conexión. Ya esto directamente ya se lo paso al objeto command. Después digo que el objeto command es del tipo store procedure y al data adapter instanciado le paso el objeto command. ¿Por qué? Porque el objeto command ya tiene la consulta, la conexión y me está diciendo que es del tipo store procedure. ¿Qué pasa? En este caso no tengo parámetros. Entonces esto lo va a saltear. Esto lo vamos a ejecutar una vez que tengamos. Por eso les muestro que la misma consulta le puede servir con parámetros y sin parámetros para leer datos. Lo hacemos bien genérico. Fíjense, en este caso, parámetros, que es lo que yo estoy recibiendo en la release, es nulo. Entonces, ¿cómo es distinto de nulo? No. Entonces lo vamos a saltear, porque quiero que lo recorramos cuando tengamos parámetros. No hay excepciones, el data adapter llena el data table y devuelvo el data table. Hasta ahora es como lo hacíamos en forma embebida, nada más que no estamos pasando parámetros. Nada más que dijimos que el command es del tipo store procedure y en vez de pasar la consulta, pasamos el objeto command con la consulta, el nombre del store y el objeto connection. En este caso mapeo todo lo que me traigo, si se fijan en el data table, me lo llenó con todos los datos de localidad. Entonces voy a hacer el recorrido, chicos, nuevamente de en el data table, cada data row va a entrar en las filas del data table y va a empezar a mapear. Instancio un objeto de localidad, recupero el ID, la descripción, recuerden que podían ir con índices o con el nombre de la columna. Lo agrego a la lista de localidad y así voy recuperando todos los datos. Voy a poner un F5 y voy a sacar el breakpoint ya de acá. Así lo vamos haciendo más ágil. Fíjense, devuelvo las localidades y mi listar todo ya está. Con esto yo ya cargué la grilla, le digo que tenga el auto size de las columnas por el tema y le doy el color. Nada más, para darle un poco de cosmética y tengo mi cargar grilla. Entonces de esta manera con Store Procedure me traje el listado. En este caso no tengo parámetros. Ahora vamos a ver en el caso de utilizar parámetros. Vamos a ir al método escribir o dar de baja. Primero vamos a ver un cliente. Vamos a ver de los dos, de clientes que tengan esa localidad y que no. La 6. La 12, vamos con la 15 no la tenía nadie, así que sí, la 14. Vamos con la 14. Es el mismo método, chicos, hago clic, esto me recupera la fila y lleno los tecos. Fíjense en eliminar. En el método baja tengo mi método asignar, que lo que hace me recupera los datos de los textbox en mi BE que tengo definido acá y lo tengo instanciado. Entonces yo ya lleno en asignar los datos del objeto localidad, hago la consulta si lo quiero eliminar o no. En este caso le voy a decir que sí, que quiero confirmar. En el caso que sí o que sí, entra en el bloque del if y paso al método baja. Fíjense que directamente la baja, como es booleano, directamente pregunto, paso la baja y le estoy dando la localidad. En este caso era Temperley, perfecto. Lo que hago, en el método baja, primero voy a preguntar si tiene una localidad asociada. ¿Por qué? Perdón, si esta localidad está asociada a un cliente. ¿Para qué? Para no generar
datos incongruentes. A ver, si directamente puedo hacer la baja con un delete y está asociado a un cliente, el SQL me va a avisar, pero me va a mandar toda la información y le doy esa lógica a la base de datos. Particularmente a mí me gusta hacer ese control por cada fila o dato que quiero estar borrando de la base, que sé que está relacionado con otra tabla, me gusta consultarlo para mandar un mensaje personalizado. Entonces en este caso voy al método existe localidad asociada y fíjense que le paso el parámetro del objeto BE localidad. Voy y lo que hago es, voy a definir mi primer SQL parameter. El SQL parameter son los parámetros para enviar a SQL, a la base de datos de SQL. Entonces, obviamente que siempre que esté con base de datos de SQL, tengo el ODBC parameter, el OLDB parameter. En este caso, tengo que instanciar el primer parámetro, yo le puse param1, le doy el nombre, que el nombre no es más ni menos que el parámetro, que sí tiene que ser el mismo nombre exacto que está en la base. En este caso, estamos en localidad asociada, si se fijan. Y de loc, si yo lo pongo, es case sensitive, si no lo pongo en igual, me dice que no recibe parámetro y me va a dar error. Fíjense, y de loc, la primera I mayúscula, la segunda también, y de loc es el mismo parámetro que va a esperar la base de datos. ¿De dónde va a estar el valor? Bueno, el valor se lo voy a pasar como necesito el ID en la localidad. ¿Dónde lo estoy? En el parámetro obloc, o sea que le paso el objeto localidad y en la propiedad ID. ¿De qué tipo es ese dato? SQL DateType es del tipo int. Y yo ahora directamente con esto lo lleno. Acá tengo algo llamado ArrayList. Quería ver si lo había definido arriba. No, el ArrayList lo tenía adentro. Acá instancio el ArrayList lo tengo definido afuera. Acá lo tengo definido. Y lo instancio porque lo voy a usar en otro caso también. Entonces, al ArrayList, que es un tipo de lista que le puedo ir el parámetro con el valor. Entonces, el ArrayList me va a tomar directamente, el objeto de SQL parameter. Entonces, yo le agrego el SQL parameter, que ahora vamos a ver cuando lo instancio, le paso el parámetro, el valor, el tipo de dato lo asocio. Si se fijan, en el mismo objeto tengo todos los datos. El tipo de dato, lo que necesito, toda la información la tengo en el parámetro, pero tengo que instanciar por cada parámetro que tenga que enviar a la base, tengo que instanciar un objeto SQL parameter y pasarle los tipos de datos que requiere. ¿Lo puedo hacer en el constructor? Sí, también lo puedo hacer en el constructor, pero tengo que cargar todos los datos. Yo en este caso lo hice para que vean cada uno de los campos y no ir al constructor directamente. Sí. En este caso estoy acá. Si yo haría un AL, perdón, SQL parameter parámetros 2 igual. ¿Ven? En el constructor le puedo pasar el nombre del parámetro, el valor donde lo tomo, el parámetro, el tipo de dato, el tamaño, fíjense, toda la información que me está pidiendo. Entonces, directamente con estos dos datos yo lo puedo instanciar y pasar. Y en algunos casos me piden los tres, depende del constructor que utilice, pero para que ustedes lo vean, el SQL parameter me permite identificar el parámetro igual, el valor que le voy a pasar, el tipo de dato. Bueno, esto lo borro porque era para mostrar el constructor. Ya bien donde estoy, quiero ver el F11 donde está, acá. Fíjense, en este caso me llevaba a leer escalar, voy a ir otra vez al mapa de localidad, porque estaba acá. Entonces yo le paso el nombre del store y el ArrayList. Fíjense que es un leer. Escalar, esto lo que va a hacer, me va a ir a consultar a la base, me va a devolver si esa localidad está asociada, me va a devolver un valor, true o false. Ahora vamos a ver cuál es.
Fíjense, leo escalar, le paso la consulta y le paso el parámetro. En este caso va a ser el ID. Fíjense, abro la conexión, otra vez instancio el objeto command que ya lo tenía definido y le paso el nombre del store y el objeto connection ya abierto. Directamente el command type tengo que decir que es del tipo store procedure. En este caso sí, fíjense, voy a hacer la consulta. Sí, el ArrayList es distinto de null, o sea que significa que el ArrayList tiene parámetros. Si no tiene parámetros, yo cuando le hago la consulta lo paso null, como fue el caso de leer localidad. Entonces ahora me va a recorrer, porque yo puedo tener en el caso que tenga de 1 a n parámetros. Entonces voy a recorrer en la lista, en el ArrayList, el dato, es decir, que es del tipo SQL parameter, si hay algún parámetro. Fíjense, en este caso, hay algo que había comentado, que hay una propiedad que no habíamos visto todavía en embebido, que es el command, tiene una propiedad llamada parameters. ¿Qué pueden ir en los parámetros? Es en el caso que se utiliza store procedure. Entonces los parámetros tienen una colección, entonces va a pasar el tipo de parámetro y el valor que va a tener. Entonces por eso se dice que el SQL parameter le va a pasar el nombre del parámetro y el valor asociado para poder ir a ejecutar el store. Entonces de esta forma yo paso toda la información a la base. El nombre del store, el parámetro y el valor asociado. Por eso tengo el for each, por el caso de que sea más de un parámetro. En este caso es uno solo. Fíjense que el dato, que es del tipo parameter, es parameter name, el nombre, y el valor es, si se dan cuenta, es Temperley, que era el código 12. Con esto ejecuta la base. Fíjense que ejecuta el escalar, y en el caso que sea mayor a 0 es porque encontró algo. Perdón. Si encontró algo, ese ya está asociado. Entonces, si es mayor a 0, devuelve true. En este caso, el 12, perdón, lo busca, lo tiene, pero no está asociado. Entonces la baja va a devolver true y, mira, ¿qué va a decir? Para dar de baja no debe estar asociada a ningún cliente, la 12. Como estaba asociada, vamos a ver uno que no esté asociado. ¿Ven? Acá Pedro tenía el 12. Vamos con el 11. El 11 no lo tiene nadie. Ahora vamos a tratar de dar de baja el 9. El 11 ya lo di de baja. El 9, a ver. El 9 lo tienen. El 8, Monte Grande. En este caso, si se dan cuenta, miren, vamos a dar de baja. Voy a mi método asignar. Tomo los datos del objeto, confirmo la baja. Hasta ahora lo que venimos haciendo en las demás capas es igual. Cambia solamente el mapper y la DAL. Nada más. Todo lo demás sigue igual como estaba, chicos. Fíjense, voy a dar de baja, voy a preguntar si la localidad está asociada, instancio el ArrayList, fíjense otra vez, instancio el SQL parameter como hicimos recién, se lo agrego al ArrayList y el ArrayList tiene, fíjense, le voy a pasar acá el nombre del store y el ArrayList tiene toda la información del parámetro. Tengo el ID y el valor que puede llegar a tomar, que es 8. ¿Es nulo? No. Entonces yo ejecuto, voy a leer escalar, abro la conexión, en el objeto command, que instancio le paso la consulta, el nombre, fíjense, del store procedure, el objeto connection, digo que es del tipo store, y como el ArrayList estoy pasando un parámetro, intenta, ¿es distinto a null? Sí. Entonces va a ser el for each y le va a pasar al objeto command en la propiedad parameter la clave y valor. ¿Qué quiere decir la clave? El nombre del parámetro y el valor asociado. En este caso, fíjense que si la respuesta es 0, o sea que no lo tiene ningún cliente, esa localidad me va a devolver false. En cambio que me devuelva false,
me deja entrar al método de baja, fíjense, porque primero consulto si existe. Como en el caso pasado existía, me dijo false. Ahora voy a hacer otra vez lo mismo, voy a mi método de escribir y como el ArrayList, fíjense, voy a ir a mi método borrar, tengo el nombre del store procedure y fíjense, el ArrayList, yo acá no lo vuelvo a instanciar. ¿Por qué? Porque me va a tomar los datos, me sigue con los datos de localidad. ¿Por qué? Porque yo lo definí antes. Por eso lo instancio, en este caso, al instanciarlo, me va a mantener el mismo valor, porque al ejecutar el localidad asociada, me sigue manteniendo el mismo valor. Recuerden que los objetos tienen valores por referencia. Paso el store de listar localidad, borrar, y fíjense en este caso el escribir. El escribir paso la consulta y también el ArrayList. En este caso, si recuerdan que le dije, van a tener una cadena, en este caso no lo instancio, ¿para qué? Para, cuando lo habíamos visto embebido, les dije, vamos a preguntar directamente, en vez de abrir la conexión, cada vez que vayamos a utilizar la base, voy a preguntar cómo es el estado de la base. Si la base está cerrada, entonces le paso la cadena de conexión y la abro. Entonces juego con la propiedad state y me olvido de abrir o no. Directamente ya pregunto en el caso que haya tenido algún proceso y haya dejado la base abierta, entonces no hago el open. En el caso que esté cerrada, hago el open. Para eso utilizo toda la propiedad de state y le paso el connection stream. En este caso, fíjense, comienzo la transacción, en el objeto command le paso la consulta, le paso el objeto connection y transaction. Es lo mismo que tengo en estas tres líneas, lo hice en esta, por eso se los comenté en verde. Y digo que el tipo es del store procedure. Recorro otra vez, fíjense, el ArrayList, si es distinto de nulo, y recorro el SQL parameter dentro del ArrayList y pregunto cuál es el nombre del parámetro y el valor. Y se lo paso al objeto command con la propiedad parameter at bit value, porque ese es el constructor, me pide nombre parámetro y valor. Lo ejecuto. Fíjense que el nonQuery es igual que antes, lo único que me está cambiando son, chicos, estas líneas de lo que veníamos haciendo. Si está todo ok, hago el commit, devuelvo el true y cierro la conexión. Con esto di de baja y después de dar de baja, ¿qué hago? Vuelvo a cargar la grilla. Entonces vuelvo a llamar a mi listar localidades. Si recuerdan, fíjense que en este caso es nulo. Entonces le paso también el command con la consulta, el nombre del store, la conexión, digo que es del tipo store, y que lo ejecute el data adapter. Con eso lleno la fila y después la fila la voy pasando a listas como veníamos haciendo. Así que acá le voy a dar un F5. Esto sería en el caso de utilizar parámetros. Ahora vamos a ver lo mismo con la tabla cliente. La tabla cliente, en este caso tengo el cargar combo para que me traiga las localidades. En este caso tengo definido el cliente y la localidad, tanto la BE como la BLL. Y los instancio todos en el constructor. ¿Por qué? Porque los voy a estar reutilizando como veníamos haciendo. En el load cargo la grilla y cargo el combo. El cargar combo es el ir a listar localidad y el cargar grilla es el listar todo pero de la BLL de clientes. Fíjense, paso por la BLL, tengo mi listar todos y mi leer le paso el nombre del store de cliente, como no tengo parámetros, utilizo leer, instancio el data table, le paso el objeto command en la instancia del mismo, el nombre del store y la consulta. A ver, quieren usar dataset, pueden usar dataset. Yo en este caso usé datatable porque siempre estoy devolviendo uno, si se dan cuenta, pero el que le gusta usar el dataset, utiliza dataset. Es como lo veníamos viendo, no cambia en nada, chicos.
digo que es del tipo store, ejecuto la consulta, devuelvo el data table y le voy a ir sacando los breakpoints, lo mapeo al la tabla, lo que me acabo de traer. Fíjense que solamente me traje los clientes activos, estos 4, porque hay uno que está borrado, o tiene la baja lógica. Fíjense, recorro las filas, instancio el cliente, recupero el ID, el nombre, el apellido, y en el caso de localidad, instancio el objeto localidad, tomo el ID, la descripción, y se le paso el objeto localidad al objeto cliente localidad, ya instanciado directamente. Le paso el campo con que está y lo agrego a la lista de clientes. Voy a hacer lo mismo con cada uno, así que me voy a parar en esta línea, le voy a dar F5, y de este caso ya tengo todos los clientes mapeados a objetos, de data table a objetos. Devuelve los datos, le voy a ir sacando los breakpoints, este lo saco, este lo saco. Entonces yo ya tengo la lista y los datos. Fíjense, en cambio, el campo activo, al ser bit, ¿cómo me lo trae la grilla? Me lo trae con esto. ¿Qué pasa? Si yo lo borro, en la consulta estoy pidiendo que no me lo traiga, lo tiene. Luego directamente me desaparece. Vamos a hacer un alta. A ver, vamos a Pedrito Lorim. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un documento que ya exista de cualquier localidad. Y vamos a darlo de alta. En el caso de dar de alta, fíjense, como antes, le paso el nombre, el apellido, DNI, todo a la BE, recupero del combo el objeto localidad y se lo paso al objeto localidad y se lo asigno directamente al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente tiene el get y el set con la propiedad de localidad. Entonces yo la tengo que recuperar y se la paso. Ahora voy a preguntar, voy a guardar estos datos, fíjense, pero ¿qué pasa? Yo puedo, no, la idea de guardar un cliente que no existe en la base. Entonces, ¿cómo tengo el registro? Por DNI. Si el DNI existe, no lo voy a poder guardar. Fíjense, voy al método guardar. En mi método guardar, tengo el cliente, ¿qué pasa? Tengo el array list. El guardar me servía tanto para alta como para baja. Fíjense, directamente le paso el store de cliente crear, o sea que para dar de alta. ¿El ID es distinto de 0? No. Entonces, eso sería en el caso de modificar. Entonces, le voy pasando, fíjense en este caso, como cliente tiene el parámetro nombre. Le tengo que decir el nombre del parámetro, el tipo de dato, y se lo agrego al array list. El apellido, tengo que instanciar otro objeto SQL parameter, le paso el ID del apellido, el nombre del parámetro, el valor del parámetro, el tipo de dato. Lo agrego al array list. Lo mismo, instancio otro objeto SQL parameter, se lo asigno al DNI, le asigno el valor, el tipo de dato y lo agrego al array list. Lo mismo está pasando con el campo localidad, todos los parámetros que yo necesito para el store procedure. Y activo cuando lo dé de alta, por default le paso el valor true. Una vez que tengo todos los datos, fíjense que paso a verificar al cliente. Yo lo que hago con el mismo array list, voy a preguntar, porque solamente lo voy a hacer para los clientes que se dan de alta. Entonces, si el ID es igual a 0, en este caso sí, porque no se lo estoy pasando, con el parámetro @DNI, directamente le paso. ¿Por qué no puedo utilizar el otro array list? ¿Por qué? Porque si yo voy a pasar el array list, el AL de arriba, me va a tener 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. Y mi verificar DNI recibe 1, o sea que me va a decir que recibe más parámetros que el corresponde. Por eso instancié en existe cliente otro array list y le paso el array list 2 nada más que con el parámetro que estoy necesitando.
va a ir a la base a leer escalar, abre la base, instancio el objeto command, le paso la consulta a la conexión, digo que es del tipo store, tiene parámetros, entonces va a entrar, va a hacer el for each, lo va a recorrer y lo ejecuta. Una vez que lo ejecuta, me devuelve y cierro la conexión. Ahora, ¿la respuesta es mayor que 1? Sí. ¿Por qué lo hice a propósito? Puse un DNI que ya existiera. Entonces, directamente, fíjense que no escribe, salta y me va a decir directamente al devolver el falso, no va a guardar existe un cliente. Entonces ya me avisa que existe un cliente con ese DNI ingresado para que lo modifique. Y me lo lee. Como tengo el método de limpiar, me lo limpió todo. Todo. Pedrito Guarín. Vamos con uno que no exista. Para que vean, le voy a dar F. A ver, esto lo instanció todo, voy a guardar. Fíjense que en este caso me va a verificar el cliente, pero como lo ejecuté recién, chicos, le di el F11 rápido. Existe, fíjense, como esto es igual a false, como en este caso me había dado que era true que existía, entonces directamente ahí sí le digo que me escriba. Entonces hago la verificación. Es decir, ¿lo podría hacer todo en un store? Sí, lo podría hacer, darle la lógica, pasarle el DNI, hacer todo junto. Pero a mí me gusta hacer store procedure simple, sin lógica, entonces voy haciendo las consultas. En este caso voy a escribir, fíjense, abro la transacción, le paso la consulta, el objeto connection y la transacción, que la consulta, recuerden que es el nombre del store, el array list son los 5 parámetros con su valor, les digo que es del tipo store, y recorro con el array list cada uno de los parámetros y le voy pasando. Fíjense, ahora el apellido con el valor, en este caso la localidad, en este caso el campo activo, si lo ven ahí abajo en el automático, cuando a medida que van pasando van viendo los valores. Ejecutó todo bien, listo. Le voy a sacar el breakpoint de leer, chicos, así. F5 y lo acaba de agregar. Si yo, por ejemplo, en este caso quiero modificar alguno que exista, esto era para que me llene Martín Palermo, vamos a ponerle, si yo voy a modificar, fíjense que me va a ir a mi método, le voy a ir sacando mientras tanto los breakpoints, a mi método asignar, me recupera el ID, el nombre, todos los datos del textbox, porque el asignar, recuerden que me sirve tanto para modificar como para borrar. Fíjense que voy a modificar en este caso, cliente modificar, me tomó el ID, ¿por qué? Porque el ID era distinto a 0, entonces el ID cliente lo necesito. Entonces ahí después le paso el dato del nombre, el apellido, fíjense, todas las líneas que necesito para agregar un SQL parameter. Voy a verificar la existencia del DNI, pero directamente ya le devuelvo que es 0. Para tener el mismo método solamente modifico cuando es en la alta. ¿Por qué? Ahora le voy a explicar. Porque si yo directamente quiero modificar el DNI me lo va a seguir encontrando. Entonces son campos que no se tendrían que modificar. Entonces por eso solamente, bueno, ahora voy a cambiar todos los demás datos. Le voy a cambiar algo que acabo de ver. Esperen un segundo. Que no tendría que estar en modificar. Ahí está. No tiene que consultar el DNI, en este caso, así no va. Ahora van a ver que el modificar de Martín Palermo, ¿cómo quedó?
¿Ven? Lo modificó lo más bien. Ahora en el caso que yo quiera borrar alguno, vamos a ir con el 12. Fíjense, cuando yo voy a eliminar, me asigna los datos, recupero bien el método de asignar, me va a consultar si quiero dar de baja al usuario tanto, y paso el método baja. El método baja, fíjense que de todos los datos que yo le paso en la BE, solo me sirve el ID. Y en este caso, la baja, si vamos a la baja del cliente, recuerden que era un update, cliente baja, es un update del campo, y ahora vamos a ver cómo queda. Miren, le digo que es del tipo store, le pasé ya la consulta, el objeto connection, la transacción, lo recorre, fíjense que es el mismo método para todo, alta, baja, modificación. El listar lo puedo usar para con parámetros, sin parámetros, y lo mismo me está pasando con el escalar. O sea que mantengo los mismos que están antes, nada más que le digo que es del tipo store. Ven que, a ver, visualmente no lo estoy viendo, pero si yo voy a la base, ven que me dice false Pedro Pérez, fue el que acabo de dar de baja, no lo voy a estar viendo. Entonces, eso es una baja lógica, es decir, que sigue existiendo en la base de datos, pero en el programa, cuando hago la consulta, no lo veo. Acá, por ejemplo, para buscar por apellido, en este caso hay dos, vamos a buscar Pellegrino. Cuando hacen una búsqueda, no es más ni menos que fíjense que le estoy pasando los datos del textbox y voy a buscar y le paso lo que es la BE. ¿Qué tiene la BE? Solamente lo que yo necesito. Miren, como me trae todo, miren, el return, voy a buscar por apellido, le paso el parámetro de apellido solamente y fíjense que es el mismo leer, nada más que en este caso tengo un parámetro. Le paso el command, que ya tiene la conexión y el nombre del store procedure, recorro los datos, lo ejecuto y devuelvo la tabla. Y fíjense que en buscar, yo acá le pasé el ID, lo paso otra vez a listas al cliente, lo que me traje del dato, fíjense, devuelvo el cliente en una lista porque puede ser más de uno que tenga ese apellido, por eso busqué a propósito estos dos. Si yo buscaría uno, por ejemplo López o López, que creo que no estaba, yo cuando voy a buscar, fíjense que cliente solamente le paso el apellido, pero ven, me toma datos, pero solamente me importa el apellido. Vuelvo a hacer la consulta en el caso que no haya nada. La tabla me devuelve un null. Entonces, como me devuelve null, ¿qué voy a mostrar? Nada, no existe ese cliente. Entonces, si se dan cuenta, estoy usando Store Procedure y estoy pasando los parámetros. Ahora le voy a mostrar una forma más sencilla de utilizar, que a ustedes les gusta escribir menos código. Voy a poner pausa a este. Hay un objeto que es el hash table. El hash table es una colección del tipo clave valor que no tengo que definir. Como es no genérica, no le tengo que definir el tipo de dato que va. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutarlo para que lo vean. Es el mismo código que el anterior, es más, ya que está, voy a modificar lo del cliente, que no tendría que estar, porque lo había cambiado después a último momento, perdón.
Vamos a arrancar otra vez con localidad y después vamos a ir a cliente. En este caso, en hashtable, vamos con localidad. Fíjense, voy a mi método cargar grilla, le voy a ir sacando el breakpoint. Cargar grilla va a llamar a la BLL de listar todo. En este caso también tengo, es el mismo código, lo único que cambió, chicos, es la capa de el mapper que voy a usar hashtable y apenas modifiqué lo que es la DAL. Van a ver por qué. La BLL pide al método llamar todos, que me va a volver una lista, y en el mapper le digo que es una lista y ¿qué pasa? No voy a pasar parámetros en este caso, con lo cual antes pasaba un array list, ahora me espera un hashtable. Fíjense que esto es igual, así que me voy a parar. En este caso es lo mismo que había en el ejemplo anterior, nada más que en vez de un array list hay un hashtable. En este caso, ¿tengo hashtable? No. Entonces, fíjense que es lo mismo. Tengo el data table, defino el data adapter, al objeto command lo instancio, le paso el nombre del store, que se lo vengo pasando del mapper, y la conexión. Le digo que es del tipo store, el data adapter le paso el objeto command, y en este caso, en vez, antes preguntaba, ¿el array list es distinto de null? En este caso el hashtable, ¿es distinto de null? Sí, listo, no lo vamos a ver todavía. Llenamos el data adapter, la data table, y en este caso el data table, lo que se va a hacer es mapearlo a lista. Hasta ahora nada de lo que no hayamos visto. Le doy F5, le voy a sacar el breakpoint, devuelvo la lista y me queda el combo. Ahora yo, por ejemplo, si quiero dar de baja, creo que era la 15, a ver, la 15, perfecto. Si yo quiero dar de baja la 15, miren esto. Voy al método asignar, recupero el ID y el texto que están en el formulario, consulto si quiero dar de baja, y el método baja me va a pasar a la BLL me va a pasar al mapper, pero fíjense esto, en este caso define un hashtable y miren lo que va a pasar. Voy a preguntar otra vez si la localidad está asociada. Miren en cuántas líneas tengo definido, esperen que los voy a estar subiendo. Y existe localidad, instancio el hashtable, y el hashtable no tengo que decir de qué tipo de dato es ni demás. ¿Por qué? Porque es una colección no genérica. Entonces, al hashtable, yo lo llamé hdatos, el hashtable datos, a eso lo quise abreviar, y le agrego, ¿qué necesito? El parámetro y el valor de donde lo saco, fíjense. En una línea le pasé el nombre del parámetro y el valor. Lo paso, aparte con una sola instancia del hashtable, fíjense. Le paso esos datos, ahora la localidad asociada, que es el nombre del store, y hashDato, y el parámetro con su valor, para ver si existe. Fíjense que en leer escalar, sigo pasando el nombre del store, en vez del array list paso el hashtable, abro la conexión, al objeto command, lo instancio, le paso la consulta, la conexión, digo que es del tipo store. ¿Tengo parámetros? Sí, perfecto. ¿Qué pasa? Ahora la información que yo paso para el hashtable es, como tiene una clave, la clave es del tipo string. Entonces yo lo único que cambio va a ser string, va a ser mi dato, ¿en dónde? En la clave del hashtable. Porque como tiene clave valor, en inglés clave es key, cambia ahí y el objeto command sigue teniendo la propiedad de parámetros y le tengo que pasar la clave y el valor. Dato es la clave y el valor se recupera en corchetes. El hashtable, entre paréntesis, la clave. De esa manera se recupera el dato del valor. Entonces yo tengo el nombre del parámetro y el valor del mismo. Si se fijan, el id loc es 15. Es más, fíjense que está en corchetes el valor para que se den cuenta cómo escribirlo. Entonces le doy F11, lo ejecuto
le da la respuesta al escalar, en este caso existe, sí, si existe, lo devuelve, dice, ¿es falso? No, es true, entonces devuélveme un falso para que no lo pueda escribir. Y en este caso, si esto la baja en igual false, debe dar de baja la localidad asociada. A ver, vamos a dar de baja, creo que la 7 no la tenía nadie, no, la 6, a ver, la 2. La 2 la voy a dar de baja. Fíjense, llamo mi método asignar. Le voy a tomar los datos de la descripción. En este caso, que debe eliminar la localidad. Sí. Que el F11, ahí está. Voy a la baja, voy a la BLL me pasa al mapper, va a buscar la localidad asociada, esto recién lo acabo de ejecutar, esto me va a devolver que es true, con lo cual, perdón, que es false, que no hay nada asociado, entonces ahí sí voy a permitir que me dé de baja. A localidad, como el mismo caso en el anterior, yo el hash table lo tengo definido afuera, pero cuando lo tengo instanciado, me sigue manteniendo el mismo valor porque es por referencia, si se dan cuenta, que es el 2 en este caso. Voy a escribir. Fíjense que en el escribir es lo mismo. Le paso el nombre del store y el hash table en este caso. Pregunto si la conexión está cerrada, entonces le paso la cadena de conexión, la abro, comienzo la transacción, en el objeto command uso el constructor, le paso el nombre del store, le paso el objeto connection y le paso la transacción. Lo recorro. ¿Es distinto el null y el hash table? Sí, entonces recorreme las claves y la información que tiene, en este caso es uno solo. Fíjense, ejecutó la baja, en este caso la física, y burbujea para arriba la baja el booleano, y ahora vuelve a cargar los datos. Y ahí ya no tengo la localidad. Vamos a verlo con cliente más lindo. ¿Por qué? Le voy a sacar el combo acá de cargar y de cargar grilla, porque es el listar nada más. Vamos a dar un alta, una baja del guardador. Vamos a ver, mira. Pepe Soler. Es de Cava. Cuando yo doy de alta, le paso todos los datos que necesito en el objeto, voy a mi método guardar de la BLL va a llamar al mapper, fíjense en este caso también instancio al hash table y le digo la consulta. Fíjense en cuántas líneas tengo mi guardar. Como yo ya tengo instanciado el hash table, le paso el nombre del store para crear. En crear no necesito el ID porque es autoincremental. Entonces me voy abajo y en el hash table ya directamente agrego en la línea el nombre del parámetro y el valor. Fíjense el nombre, el apellido, DNI, localidad y activo ya le paso true por default. Verifico si existe ese DNI para no cargar un cliente que ya exista. Ya que hago mi consulta al escalar. Otra vez la misma consulta que hicimos si estaba asociada a la localidad. Fíjense que necesita nada más que un campo. ¿Existe? No, entonces puedo escribir los datos. Ese DNI no existe en la base y fíjense en escribir en este caso, el hash table tiene 5 datos. ¿En cuántas líneas lo hicimos? Miren. 1, 2, 3, 4, 5. Acá hay espacio para que quede más prolijo. Pero, a ver, escriben menos código y es mucho más prolijo. A mi gusto, ¿eh? Cada uno puede utilizar, yo le estoy explicando los dos para que utilicen el que ustedes quieran. Estaba en mi método de escribir, abro la conexión, pregunto si está cerrada, si no le paso el nombre del connection string y la abro.
A ver, ¿podría haber pasado el connection string acá? Sí, pero hay casos que puedo tener eh, varios servidores, entonces directamente lo puedo ir cambiando, por eso lo definí acá arriba. Comienzo la transacción, al objeto command le paso la consulta, la conexión, la transacción, todo en el constructor, digo que es del tipo store, recorro el hash table y fíjense, por cada clave que encuentre, al objeto command, en la propiedad parámetros le pasas la clave y le pasas el valor. Entonces, una vez que termina de recorrerlo todo, fíjense, porque va a ejecutar el nombre del store con todos los parámetros que se necesita. Lo chequea, ¿está todo ok en el commit? Sí, se ejecutó. Listo. Esperen un segundo. Y devuelvo el... A ver, vamos a hacer el modificar. Fíjense el modificar, Mariano vamos a modificar. Vamos a hacer lo mismo, vamos a usar el método asignar. Voy a guardar. Fíjense que es el mismo método que usamos antes. Nada más que en este caso, fíjense, si instancia de la hash table se va al método crear, pero ¿qué pasa? En este caso la ID existe, entonces piso la consulta y tengo los mismos datos que antes, nada más que el ID cliente va a tener, porque voy a necesitar el ID para reconocer la fila. Otra vez voy a verificar existente, como el cliente ya existe, entonces no le voy a pisar el DNI. Son los datos que no se pueden, se tendrán que modificar. Y voy a escribir los datos para modificar con el hash table. Le doy el F5. Fíjense, ejecuta y devuelve los datos. Y se modificó lo más bien. Lo mismo con el eliminar. Vamos a... Esto es para recuperar los datos. Lo quiero eliminar. Lo mismo. Recupero los datos ya que tengo mi método asignar. Pregunto si quiero darlo de baja al usuario. En este caso era el cliente. Doy de baja. Y fíjense, llamo mi store de cliente baja. Le paso el parámetro y le paso el valor. Y voy al método de escribir directamente. Cuando lo ejecuto, si se ejecuta bien, me lo elimina en la consulta en el select. Si yo quiero buscar, lo mismo que antes, voy a Pellegrino, vamos a un caso que exista, recupero los datos de la grilla, le paso los datos al mapper, fíjense, el hash table en una sola línea, chicos. Lo instancio, le paso el valor, le pasé el nombre del store y fíjense en leer. Lo recupera con un solo parámetro, devuelve la table, lo mapea en el mapper y me devuelve. Bueno, en el caso que queramos buscar algo que no exista, fíjense, vamos a buscar algo Sarasa. Cuando voy a buscar, obviamente tomo los datos, lleno el objeto cliente de la BI, el apellido, que es porque estoy buscando, le paso el objeto al método de la BLL, va al mapper, como me va a dar una lista aunque pueda haber uno o ninguno, fíjense en el hash table, le paso el parámetro del apellido, el nombre del store del hash table, recorro con el método leer, que es el mismo que viene leyendo con parámetros o sin parámetros, depende de lo que yo le vaya pasando. Y en este caso, como la lista está vacía, no devuelve nada. Son lo que le acabamos de ver, son dos formas distintas de utilizar con métodos genéricos Store Procedure. Uno puede ser el SQL Parameter, que por ahí tiene más líneas de código, y el hash table, que por ahí son menos. Las dos maneras son eficientes, cada uno elige la que quiera. Les dejo el video, espero que les haya gustado, chicos. Ahora después les subo el código en la plataforma o en un drive, quédense tranquilos.
Espero que les haya gustado. Saludos.